Bienvenidos una vez más a La Cabeza del Jinete. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes compartiendo contenido que esperamos les guste y agrade. Hola a todos, qué gusto estar nuevamente con ustedes también y pues nada, vamos a empezar hablando de la definición de violencia de género. Es un tipo de violencia física, psicológica, simbólica e institucional ejercida hacia cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual. Entonces, ¿qué significa esto, verdad? Es atacar a una persona por su género o a un grupo por su género. Vamos a hablar a continuación sobre los tipos de violencia que se pueden ejercer hacia una persona o grupo. Antes de entrar a esta tipificación, es importante aclarar que cualquier tipo de violencia va a denigrar y a humillar a la persona que está siendo expuesta a ella. Puede llegar a un punto en que la violencia como tal deje de sensibilizar a la persona y se vuelva como un trato normal que recibimos, no necesariamente porque nos estamos desensibilizando a los golpes, al maltrato físico, psicológico, económico o de sus diversas formas. No quiere decir que demos por sentado que las cosas son así, con el simple hecho de que se categoriza de que nos están violentando de cierta forma, tiene que dar pausa a, por ejemplo, una denuncia o hablar de esto, ¿verdad? Queremos enfatizar también que la violencia de género la sufre tanto hombres como mujeres, debido a que como seres humanos podemos ser violentados en cualquier momento. Y en sí esta palabra violencia de género categoriza, ¿verdad? Y lo importante de esta conversación es verlo más allá de quién afecta más o a quién afecta menos, reconocerla y ver de qué forma podemos crear métodos, estrategias, también una cultura de no violencia y trabajar también de la mano con otros expertos, ¿verdad? Agradecemos esta apertura que nos dan como nosotros hablando desde el punto de vista psicológico, de qué es o qué afecta en sí la violencia y cómo transgrede el autoestima. También la violencia puede crear depresión, ansiedad y otros diversos trastornos. También puede hacer que seamos violentos y que reproduzcamos esta violencia como tal en la sociedad. Y como profesionales también ser conscientes de la calidad de vida que están llevando nuestros clientes, nuestros pacientes y el equipo multidisciplinario necesario para mejorar esta. Abogados, psiquiatras, doctores, trabajadores sociales, educadores. Es un gran amplio campo el que tenemos para mejorar la estabilidad y autoestima y todo lo que tiene que ver con todo el abordaje holístico de una persona. Un ejemplo de lo que estás hablando, Janet, se me viene a hablar de una mujer que sufre violencia intrafamiliar y que a base de esto recurre a algún abogado para ver de qué forma puede salir de este círculo de violencia. El trabajo psicológico también se tomaría como punto importante el poder hablar o el poder de cierta forma atender esta dolencia de la persona como tal, y también se puede hablar de la importancia que tendría un médico, por ejemplo, si hubieran lesiones fuertes o agresiones que van más allá de algo simple, ¿verdad? Sí, y ahorita nos estamos enfocando un poquito, bueno, ya adentrándonos a tipos de violencia. Este sería un buen ejemplo de la violencia física. Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo, y algún ejemplo de esto serían golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamientos de objeto, incluso el uso de armas, el intento de estrangulamiento, intentos de asesinato o intentos de provocar un aborto. También el maltrato físico es el más evidente y es el más fácil de demostrar. En este caso en particular, el agresor, esa persona que va a empezar el primer toque físico, es esta persona que tiene la necesidad de dominar. Y entonces la que es víctima, desde un punto de vista psicológico, ¿verdad? Es la que acepta el ser dominada. También desde un punto de vista de la teoría psicoanalítica dicen que hay dos pulsiones. Existen las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte.
Y la violencia como tal hace referencia a las pulsiones de muerte porque dan lugar de morir, ¿verdad? Ya sea nosotros o los demás. Ahora, ¿de qué forma podemos evitar la progresión de estas actitudes y comportamientos? Y una de las cosas que nosotros ponemos sobre la mesa es el identificar esas mínimas agresiones que dejamos pasar. Puede ser que estemos en alguna discusión, que el ambiente se empiece a poner tenso y nuestra pareja, nuestro jefe o incluso cualquier persona externa venga y la forma en que refleje o reaccione ante el enojo es empujándote. Pero es momento de decir, Estás pasando prácticamente y sí prevenir, decís tú, ¿verdad? sí, exacto. Más que llegar a la luz roja sería ver esta lenguaje corporal intimidante, que se acerquen y luego sería ver este semáforo en una luz amarilla en donde ya buscan tal vez empujar y la luz verde sería ya el golpe como tal, pero más allá de que pase esta primera vez, nos referimos a que si pasó una vez, podemos evitar volver a caer en este tipo de situaciones y como analizar en el escenario que se dio, de qué forma se dio, por qué se dio, si yo tuve la oportunidad de alejarme o yo estuve ahí y, y me quedé porque también de cierta forma es importante el cuidarnos a nosotros mismos y alejarnos de cierto lugar así. El problema que tenemos muchas personas es que vivimos en una cultura que no prevé. Entonces, eso es lo importante, porque como decía Adán, una vez está el primer golpe, posiblemente puedan darse más. Entonces, lo importante es ese análisis y esas limitantes de, bueno, sentí que esta vez me elevó mucho la voz, esta vez levantó su brazo o incluso me agarró la mano o alguna parte del cuerpo muy fuerte. Bueno, esa ya es, como lo decía Dan, semáforo amarillo, ¿verdad? Y ya cuando pasa a más, es importante hacernos estos cuestionamientos y análisis. Decir, pasó una, puede que vayan a pasar más. Entonces, estar bien dispuestos a querer confrontar el problema. ¿No? Y también desde la persona que es el agresor o que golpea, hacerle conciencia de lo que está haciendo, pero al punto en el que quería llegar es si es de que pasase en la familia y es como, obviamente es un tema un poco más complicado, podría tomarse como referencia también asistir a una terapia de parejas y tocar este tema, ¿va? Si es de que se puede ver salvación en este punto. Y todo este maltrato pues va a ser paulatino, entonces esa dinámica de control que tiene el agresor, muchas veces la víctima no la comprende, no, o sea, no está consciente de que está entrando a una dinámica de maltrato. Entonces es importante cuando tengamos esos indicadores, buscar herramientas, buscar ayuda y como decía Adán, ser conscientes de ambos lados. Sí, y un claro indicador de que posiblemente vayamos a tener a futuro una cultura de violencia en nuestro entorno es que muchas veces empiezan por las palabras, ¿verdad? Y estas palabras lo que hacen es de que afectan nuestra psique y esto se vuelve la violencia psicológica, que esta incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en las personas desvalorización o sufrimiento. Estas pueden ser insultos, menosprecios, intimidaciones, amenazas, faltas de respeto, también el controlar el tiempo de la persona, estar como culpabilizándola, impedir que tenga amigos o relaciones con familias. Entonces, como vemos, este maltrato psicológico conlleva muchas áreas que busca es limitar a la persona, su círculo social, círculo familiar, para que desde el punto de vista del maltratador, esta persona tenga como centro de atención a mi maltratador. Lo que me recuerda al síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que es cuando alguna persona que está secuestrada se enamora de su secuestrador porque es la única persona con la que convive y la que tiene más cerca. La dependencia y manipulación se ven escondidas en todos los actos de violencia, pero específicamente en el psicológico.
es bastante profundo. Este tema que se ve tal vez sencillo, pero las palabras realmente tienen mucho poder. Y las no palabras, en parte la definición de la violencia psicológica también incluye el lenguaje no verbal, o sea, usualmente también nos pueden maltratar con señas y diversas Sí. formas, basta con dibujos o amenazas escritas, ¿verdad? El perfil de un agresor que expresa esas fluctuaciones de humor y de muestra de ira y enojo a través del lenguaje, podemos vincularlo, relacionarlo mucho también con la inseguridad y tal vez la víctima, mucho sentimiento de inferioridad, pues para que dejemos que esto nos afecte y desconfigure nuestro concepto. Entonces tenemos que estar atentos en el momento en el que sintamos que están tratando de modificar nuestros pensamientos y que están también intentando sobrellevar la situación de una manera a su favor y no tanto a las necesidades que nosotros expresamos. Y este tipo de violencia es la que dejamos pasar muchas veces y damos por sentado que no pasa nada y que está bien el círculo, el entorno con la persona, el grupo en el que estamos y posiblemente decimos, no, así nos llevamos, ¿va? Pero Justificamos. exacto. Otro tipo de violencia es la violencia sexual y esta va a optar por aquellas conductas que vienen arraigadas, valga la redundancia, de naturaleza sexual. Acciones que sean forzadas y que te intimiden. Que sean sin tu consentimiento. Otro ejemplo de violencia sexual podría ser el acoso. Uh-huh. Pues el acoso se da por medio de palabras obscenas, piropos, halagos y incluso hasta comentarios subidos de tono. El problema con el acoso sexual es de que hay una línea que es bien debatible porque en qué puntos un piropo se vuelve acoso, ¿verdad? Entonces creo que aquí lo recomendable es evitar hacer este tipo de comentarios, halagos o piropos hacia alguna persona porque de cierta forma posiblemente en nuestro pensar estamos halagando algo positivo en la persona, pero no sabemos de qué forma va a asimilar esta persona esto. Entonces, respetar su espacio, que hay una individualidad. Ahora, la persona que lo recibe también marcar un alto y decir, mira, no me gustó tu comentario o no me gusta bromear así. O sea, ser muy claros en lo que dejamos y no pasar. Sí, incluso considero que como recomendación, si fuera el hecho de que una persona quiere cortejar a alguien, lo ideal sería respetar el espacio, ser educado y también tener cierto sentido común en el hablar y evaluarse si cree que hay una posibilidad lógica más allá de lo que pensamos, ¿verdad? Otra forma de acoso también, pero este está relacionado ya a otro tipo de violencia, sería el laboral. Y acá también lo relacionamos con palabras y expresiones. Una forma de este acoso, pienso, que es los rumores, el difamar a otras personas puede ser un acoso y que se da tanto en cualquier ámbito, pero creo que en el laboral se presta un poquito más. Y también en la violencia laboral se da mucho el acoso sexual, ¿verdad? Porque hay una situación de jerarquización en donde está la persona que tiene el poder para ver qué persona sube de puesto o qué no. Entonces, a través de este poder y que lo están utilizando mal, se buscan aprovechar de los demás. El acoso laboral ahora está más abierto a ser denunciado. El clima laboral es bien importante acá porque la violencia laboral va a generar lo que es hostigamientos o incluso desprecio, desánimo en los trabajadores. Sí trae gran repercusión emocional. Es importante entonces saber cuándo una persona realmente quiere herirnos o no herirnos, pero tal vez si quiera perjudicar un poquito nuestra estabilidad.
Porque uno sabe cuando las personas van con otras intenciones, ya sean buenas o malas. Entonces, ser bien perceptivos hacia esa conducta dirigida. Y por último, queremos abarcar la violencia económica. Un ejemplo puede ser cuando alguna familia no está siendo sustentada o la cabeza del hogar, ¿verdad? En este caso, algún hombre, por ejemplo, no está dando lo que significativamente puede aportar o lo que tendría que dar justamente para solventar las necesidades básicas de su pareja y si en dado caso tuviera hijos, de sus hijos también. Como recomendación también el tener una educación financiera, organizarse, hacer presupuestos para no caer en esta dependencia, ¿verdad? Hacia una figura, hacia una persona. Y también incitar a la autorrealización, enfocarnos en la individualidad que tenemos y pensar en hacer cosas nuevas, en buscando formas de cómo hacer y sentirnos mejor, promoviendo esta independencia y autonomía que en todo momento tendríamos que estarla reforzando. Al inicio estábamos hablando de violencia de género como algún tipo de violencia dirigido hacia algún género per se, pero en mucha información que hemos estado viendo a través de internet, violencia de género se entiende como la violencia contra la mujer. Y queríamos tocar por último este tema de la violencia en sí contra la mujer y queríamos basarnos a la ley en contra del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer del decreto número 22 del 2008 del Congreso de la República de Guatemala. Dice lo siguiente, que violencia contra la mujer es toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, el sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. La perspectiva de la violencia contra la mujer existe como un fenómeno social que responde a las relaciones de poder. Si nos enfocamos más en la violencia contra la mujer, podemos empezar con que existe baja representación en las estructuras políticas o preguntémonos cuál es la participación de la mujer en la economía del país. Estadísticas del 2016 de un estudio sobre la situación de violencia basada en el género en Guatemala menciona que aproximadamente el 44% son mujeres y el 56% hombres. Y de este 44%, el 76% de mujeres vienen del sector informal. O si regresamos un poquito a la violencia física, los hombres también son agredidos y en grandes cantidades. Una investigación realizada por el Banco Internacional de Desarrollo menciona que cuando ellos han sido víctimas de agresiones, es mucho más probable que venga a manos de un extraño, mientras que con la mujer son violentadas por sus propias parejas en el ámbito del hogar. Entonces, basándonos en la información anterior de los tipos de violencia, podemos reconocer de qué forma se está violentando. Y bueno, vamos a dar las conclusiones. Una de estas sería el reconocer nuestros derechos, el reconocer cuando estamos siendo expuestos, vulnerados, agredidos, influenciados, manipulados, todos estos pequeños actos que muchas veces los pasamos por desapercibidos, pero están latentes. Dejemos de naturalizar acciones de carácter violento. Entonces, regresar un poquito, minutos antes de este podcast, a identificar, puedo estar sufriendo de un tipo de violencia física, de violencia psicológica, económica. Bueno, todos estos pequeños determinantes que puedan sutilmente empezar a perjudicar. Otra conclusión sería también el favorecer el autocuidado, el tener una participación activa, ya sea en nuestra sociedad, en nuestra familia, el buscar de nuestra autorrealización. Y una importante también sería el buscar información y personas
profesionales que puedan generar cierto apoyo. Y este es el momento oportuno para hacer mención de nuestra dedicatoria. Este podcast va con especial cariño para la Asociación Manabí, quienes se interesaron en que conversáramos acerca de este tema, ya que ellos realmente se dedican al acompañamiento a poblaciones vulneradas en sus derechos, con el propósito de contribuir a superar las problemáticas que les afectan. Les mandamos un saludo y esperamos que esta conversación motive por la búsqueda de salud mental y superación. Agradecemos que hayas llegado hasta acá y si te ha gustado el contenido puedes seguir viendo diversos temas que abordamos como la salud mental, la pandemia, los lenguajes del amor y otros que posiblemente te hayan o te puedan interesar. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.